Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenido a una sesión más de Confinados, nuestras masterclass online de Aware Doctor, ya terminando esta primera temporada de nuestras sesiones online, terminando por todo lo alto, nunca mejor dicho. Recuerden que, bueno, para quienes no me conocen, yo soy Juan Marrillos, yo soy médico traumatólogo y soy el CEO de Aware Doctor. Somos una plataforma de aprendizaje de e-learning en patología osteomuscular. Recuerden que temporalmente y por el coronavirus tenemos libre el acceso de manera temporal a todos nuestros skills, nuestros cursos, y venimos produciendo una serie de sesiones online donde tenemos los más grandes talentos y autoridades en la materia que vienen de manera muy generosa, comparten su tiempo, su conocimiento y su experiencia con nosotros. Hoy, pues la verdad es que tenemos el inmenso honor de tener aquí a dos mega cracks. Cuando teníamos a Pablo, pues ya pensábamos que era un crack, pero él no contento con eso, se trajo otro más con él y ahora pues no nos caben ya en la sesión. Para presentarlos a ambos, a los pocos que no le conozcan, pues bueno, hoy tenemos con nosotros al doctor Pablo Helber. Pablo es un referente mundial en cirugía compleja de rodilla. Él trabaja actualmente en el Hospital San Pau y en el Hospital de Cheus de Barcelona. Entre otros temas de gran dominio, es una de las autoridades en el tema del trasplante osteocondral de rodilla, uno de los especialistas que tiene más cantidad de casos en Europa. Además de eso, es profesor universitario, es autor de un sinnúmero de artículos, más de 60 artículos indexados, es un conferencista habitual en eventos internacionales de la especialidad. Recuerden también, haciendo un poco la publicidad, ha abierto una reciente cuenta de Instagram, @Dr. Helber. Ahí pueden ver casos muy interesantes que siempre está colgando, videotécnicas, casos clínicos, todos los últimos avances de cirugía. A quienes tienen Instagram, pues les instamos a que lo sigan. Y le acompaña nada más y nada menos que el doctor Chala. El doctor Chala es un cirujano ortopédico especializado en el tratamiento de las lesiones complejas de rodilla y de cadera. Él pertenece al servicio de cirugía ortopédica del Centro Médico Universitario Rush. Es médico de equipo, nada más y nada menos, que de los Chicago White Sox, de las grandes ligas, de los Chicago Bulls, de la NBA y de Chicago Fire, de la Liga de Soccer Americana. El doctor Chala tiene un muy fuerte enfoque en todo lo que es preservación del cartílago, más de 250 publicaciones en prestigiosas revistas internacionales, tiene más de 30 capítulos de libros, ha editado más de 5 libros y además es miembro del consejo editorial del Arthroscopy Journal. Está como miembro de muchos comités, tanto nacionales como internacionales, la ANA, ISACOS, AOS, y además es vicepresidente del Comité de Próxima Generación de la ICRS, la Sociedad Internacional de Reparación de Cartílago. Y hoy tenemos estos dos titanes aquí con nosotros porque vienen a hacer nada más y nada menos que un crossfire sobre las lesiones multiligamentarias de rodillas, esas lesiones complejas. Así que nada, yo les entrego la batuta directamente, ustedes no necesitan a nadie más. Lo que hago aquí es estorbar. Pablo, Jorge, el plató es todo vuestro. Bueno, Muchas muchas gracias, Juan gracias. Manuel. Un honor por estar acá con un amigo y un hermano como es Pablito Helber. Así que encantado de estar y bueno, ojalá podamos aprender algo hoy todos. Un abrazo. Lo mismo digo, estar con Jorgito para mí es un placer muy grande, la verdad. A pesar de que sale ahí atrás esos grandes Rush y todo megalomaníaco, todo esto, él viene de Tucumán, que es una provincia, vamos, que cabe en el barrio de Gracia de Barcelona. Lo expulsaron, él es tan grande que creo que lo expulsaron de ahí por el tamaño, ¿no? Pero bueno, no, es un grande, la verdad que nos queremos mucho y este es un crossfire que parcialmente habíamos diseñado, lo hicimos en ISACOS el año pasado y que creo que fue útil y fue más o menos valorado, entonces que consideramos interesante también para que toda la gente pudiera acceder a él. Tenemos la parte aquí del challenging o desafío de cómo hacer, porque yo puedo poner la presentación, tú, Jorge, si quieres, me vas haciendo así y yo le doy al botón, porque no se puede compartir el ratón con dos ordenadores. Así que yo voy a darle a compartir, si te parece, Juan Manuel. Sin ningún problema, adelante, Pablo. Vale, entonces ahí le damos. Aquí tenemos el gran cartel publicitario.
donde vamos a ver quién es el ganador. También hay que decirlo, Jorgito, ahora está con gafas, seguramente unas ojeras muy, muy grandes, porque hace exactamente 7 días ha sido padre por segunda vez. Por lo tanto, está muy cansadito y hay que entender que no está en muy buen estado físico, no ha podido entrenar los últimos días, por lo tanto, va a ser, creo que, una presa bastante fácil. Pero bueno, primero, ya te lo he dicho personalmente, pero felicitaciones por la familia agrandada y bueno, lamento que lleves una semanita sin dormir. Empezando un poquito la pelea, nos vamos a basar en diferentes tópicos un poco controvertidos de la cirugía multiligamentosa de la rodilla o cirugía de un ligamento pero compleja, como por ejemplo en este caso empezaremos con las revisiones del ligamento cruzado anterior, que hay que hacerlos en 1 o en 2 tiempos. Es una pregunta recurrente del cirujano. Si un fallo de un cruzado hay que hacerlo en 1 tiempo o en 2 tiempos. Y básicamente mi propuesta es que te pongas un poco en la piel del paciente. Si te preguntan, muchas veces nos olvidamos de esto, ¿no? Entonces, si el paciente realmente, si tú eres el paciente y te preguntas cuántas veces quiero que me opere, 1 o 2, pues yo creo que todo el mundo va a decir 1 vez. Por lo tanto, nosotros somos los que nos tenemos que adaptar al paciente y no el paciente a nosotros. Tenemos que intentar por todos los medios poder hacer esta cirugía de 1 vez, a veces con más o menor dificultad, pero hay que complacer a nuestro querido paciente. Evidentemente, podemos tener defectos a nivel del fémur grandes como este, nadie dice que son siempre casos muy fáciles, evidentemente es mucho más de 10 milímetros, es un defecto oblicuo, oblongo, no es muy fácil de resolver, pero es resolvible. Por ejemplo, podemos hacer, como hace Jorge, que no le importa operar 2 veces a los pacientes, rellenar con injerto como vemos a la izquierda, luego espera 6 meses, el pobrecito en la casa sin poder hacer nada y después lo vuelve a operar. O podemos perfectamente poner, por ejemplo, un injerto de cuádriceps o HTH y un buen tornillaco. En vez de hacer el típico tornillito de 7-8 milímetros, pues ponemos un tornillo de 11-12 y ahí lo completamos. Lo mismo aquí. Tenemos un túnel de 16 milímetros gigante, prácticamente todo el cóndilo hueco. Podemos lo mismo, hacer un injerto en un primer tiempo, rellenar y dejarlo compactado, esperar que consolide unos 6 meses más o menos, y luego podemos operarle. Pero bueno, también podemos hacer técnicas un poquito más ingeniosas, como esta técnica que está descrita de forma elegante en este gráfico y que ahora mostraremos un poquito esquemáticamente. Si tenemos ese defecto y tenemos el injerto, como vemos aquí, negro en el centro, podemos utilizar o bien, como por ejemplo en este caso, un sistema de explicación cortical y rellenamos los defectos con cilindros alrededor o parcialmente, o si usamos un tornillo interferencial, lo podemos poner de esta forma, parcialmente con cilindros osteocondrales de 8 o 10 milímetros alrededor del injerto y rellenar la otra parte del injerto con un tornillo interferencial. También otra situación donde no usamos tornillos interferenciales, pues rellenamos con varios cilindros sin necesidad de tener que esperar 2 cirugías en este caso. El mayor problema suele ser, y esto es de buen vecino y de buen ciudadano reconocerlo, en el lado de la tibia. En el lado del fémur tenemos más recursos, en el lado de tibia es más complicado y es muchas veces el que nos determina un poquito las posibilidades. Pero aún así, también podemos. En este defecto muy grande, pues podemos coger un injerto de HTH de banco de tejido con un tacazo, un pedazo de hueso ahí, lo metemos y encantados de la vida, ya tenemos resuelto este defecto óseo en solamente una cirugía. O incluso también, si utilizamos autoinjertos, estos cilindros los podemos utilizar una vez pasada la plastia para rellenar, como vemos aquí en la izquierda, con cilindros óseos que se van a integrar a posteriori de la única cirugía que le tenemos que hacer a estos pacientes. O incluso tenemos un recurso para hacer el túnel tibial desde el lado lateral. Sí, es un killer turn, un ángulo un poquito más arriesgado, pero también está escrito y en algún caso yo he hecho con buenos resultados. Si tenemos un defecto en la parte medial y queremos hacer solamente una cirugía porque el paciente nos cae bien y no queremos cobrarle 2 cirugías, pues podemos ir y hacerle un túnel desde lateral. Todo muy lindo, Pablito, pero ahora hablemos de ciencia. Cuando vos decías, es interesante tu concepto, cuando decías tenemos que tratar de que el paciente, o hacer lo que el paciente quiera, o preguntarme a mí, yo quiero tener 1 o 2 cirugías, obviamente quiero tener una, la verdad es que mi respuesta es distinta. Lo que yo quiero es tener un buen resultado, sea en 1 o en 2 cirugías.
Y nosotros publicamos la técnica para hacer esto en 2 tiempos y también publicamos los resultados con esta técnica. Y lo que vimos es que con esta técnica en 2 tiempos podés obtener los mismos resultados que en un solo tiempo de manera reproducible, lo que quiere decir que tal vez vos puedas rellenar un túnel, pero te falle uno o dos, y lo que nosotros queremos es tener 95% o más de buenos resultados, y esta es la forma más segura de hacerlo, en la forma en que uno puede, de alguna forma más consistente o más constante, lograr un resultado mucho mejor que en el caso de cuando se tiene un túnel que está agrandado o que está en una posición semianatómica. Sabemos que cuando esos túneles están en una posición completamente no anatómica, es mucho más fácil, pero cuando están en una posición semianatómica o están agrandados, estos resultados son mucho más difíciles de lograr con una cirugía en un tiempo. Pasemos a la próxima slide. Es importante, creo, entonces, personalizar el estudio del paciente con radiografías y tomografías computadas. Nosotros decimos, y esto es un consenso con Pablo, si lo que nos va a determinar si hacer esto en 1 o en 2 tiempos es básicamente el túnel tibial. Si el túnel tibial está ok o si el túnel tibial tiene una dilatación de mayor a 14 milímetros. Siguiente. Si la dilatación es mayor a 14 milímetros, eso lo hacemos sí o sí en 2 tiempos, pero si el tibial está ok y el femoral tiene, por ejemplo, más de 14 milímetros y es no anatómico, siguiente, Pablito, por favor, en esos casos podemos hacer o intentar hacer en un tiempo, y si el túnel es anatómico, o sea que no podemos evadirlo, se puede hacer en 1 o 2 tiempos con las técnicas que, bueno, habíamos descrito nosotros, nuestra técnica, o con las que decía Pablito también, de agregar un tornillo un poco más grande, o si no, injerto de banco con un cilindro, o también con injerto compactado. Bueno, básicamente un poquito para llegar al consenso, y un poco también él comentó, ¿no? Es sobre todo el condicionante es la tibia. Aquí no es una cuestión de yo defender en 1 o 2 tiempos. Muchas veces, obviamente, el paciente, aunque quiera, yo también quiero volar y no puedo, ¿no? Pero sobre todo el mayor condicionante de la necesidad de un segundo tiempo, como acaba de explicar excelentemente Jorge, es el túnel tibial. El femoral tenemos más recursos, pero el tibial es más complejo. Por lo tanto, estamos de acuerdo en este primer round. Lo único, voy a un segundito, voy a sacarme que después de 2 horas, de 3 horas con los AirPods, se ha acabado la batería. Decíamos, Pablo, que antes te había ganado en Isacos por puntos, pero ahora se me hace que fue knockout. Bueno, me imagino, no hay Round problema. 1. Con un hermano como vos me dejó noquear. Ahora pasamos al segundo de los temas. Es un poquito el uso de, claro, quizás aquí en España no tanto, pero muchas veces cuando dimos esta charla con muchos cirujanos latinoamericanos, ellos no tienen acceso a los aloinjertos. Entonces, un poco fue ver realmente qué va mejor, si usar en lesiones multiligamentarias los aloinjertos o los autoinjertos. Entonces, también mi concepto es, ¿para qué vamos a sacarle a otros si uno mismo tiene, ¿no? No seamos tan egoístas e intentar preservar lo nuestro a costa de desvalijar a otra persona o a otro donante en este caso. Entonces, evidentemente, tenemos la opción de los aloinjertos, pero los autoinjertos son numerosos, y no solamente de una rodilla, sino también de la rodilla contralateral, que todos sabemos, no hace falta explicar y no hace falta que venga aquí Jorge para refutarlo. Todos sabemos que los autoinjertos son mejores que los aloinjertos, Jorge, o sea, que no me cuentes otra historia. Como decía antes, no solamente tenemos la rodilla propia, sino la contraria, por lo tanto, la falta de acceso a los injertos nunca debe ser un impedimento para tratar estos pacientes. Voy a darles un ejemplo muy práctico. Si tenemos un paciente con diferentes tipos de lesiones, ¿qué opciones podemos tener? Por ejemplo, un paciente con lesión del cruzado anterior y el cruzado posterior, tenemos estas opciones de cuadricipital, HTH o isquiotibiales. Pues, por ejemplo, podemos el cruzado anterior hacerlo con HTH y con cuadricipital, o con isquiotibiales, y el cruzado posterior con cuadricipital, o incluso el cuadricipital también, o incluso también el posterior lo podemos usar con isquiotibiales. Otro escenario donde tenemos el cruzado anterior junto al córner posterolateral, podemos utilizar cualquiera de los centrales, es decir, HTH o cuadricipital para el cruzado anterior, y para el lateral usamos, por ejemplo, semitendinoso. En el caso del medial, incluso podemos hacer la técnica esta de Lean, que es una técnica donde no desinsertamos el semitendinoso de la tibia, como vemos aquí, solamente lo soltamos de proximal.
Ese mismo tendón isquiotibial semitendinoso lo recuperamos a nivel del epicóndilo medial. Luego vamos a realizar la tunelización, lo vamos a reflejar y hacer la tunelización de un par de centímetros de tendón, como vemos aquí. Y una vez que lo tenemos pasado, lo fijamos con un tornillo en el epicóndilo, y este ligamento, esta sección a las veces del ligamento colateral medial superficial, y luego lo restante lo llevamos hacia posteromedial para hacer las veces del ligamento popliteo oblicuo. Por lo tanto, insisto, no hace falta llegar al injertos, con autoinjertos aquí tenemos más que resuelto el asunto. Casos un poco más complejos, donde tenemos medial, lateral y cruzado posterior, lo mismo. Podemos utilizar el cruzado posterior o con HTH o con cuadricipital, la técnica de Lean para el medial, como la que acabamos de ver, y quizás para el otro podemos ir a la rodilla contralateral, insisto, no hay ningún problema de sacar el semitendinoso. Yo lo utilizo mucho, por ejemplo, en pacientes con fisis abierta, utilizo la del padre, pues aquí perfectamente podemos ir a la rodilla contralateral. E incluso también si tenemos los dos ligamentos del medio, pues tenemos estas opciones que nunca hay que despreciar. Bueno, Pablito, muy bueno todo, pero tu tiempo se ha terminado. Igual que te puede decir el manguito después de las 2 horas que estuviste tratando de cosechar los injertos de todas las rodillas y familiares que estaban a la vuelta. Siguiente diapositiva, por favor. La razón de esta segunda pelea es bastante simple. ¿Por qué uso el injerto? Porque es mucho más rápido y quiero siempre tratar de terminar reconstrucciones multiligamentarias en menor tiempo quirúrgico o dentro del tiempo quirúrgico del manguito, con menos morbilidad. Sabemos que los tendones isquiotibiales son estabilizadores dinámicos de la rodilla también, que ayudan al cruzado anterior, con lo cual, ¿por qué sacar un injerto donde no necesitamos, sabiendo que los injertos extraarticulares son tan buenos como pueden ser un injerto autólogo? No hago daño a la rodilla contralateral. Si una rodilla está sana, ¿por qué ir a tocarla? Siguiente. Nuevamente los semitendinosos son estabilizadores y el costo puede también ser más alto cuando pensamos en el costo del injerto, pero el menor tiempo quirúrgico, sabemos que el tiempo quirúrgico también es bastante caro del anestesiólogo, del tiempo de quirófano, con lo cual los costos se podrían estabilizar si es que comparamos la hora y media o 2 horas que me tarda hacer una multiligamentaria contra las 6 a 8 horas o 2 tiempos, porque lo tiene que hacer en 2 a 3 días, Pablito, en España. Pero yo soy muy rápido. Si comparamos todos estos factores, podemos entender por qué los aloinjertos, al menos para la parte extra rodilla, digamos, colateral lateral, colateral medial, pueden ser una muy buena opción, reservando para pacientes jóvenes y deportistas el hueso tendón hueso, por ejemplo, para un cruzado anterior. Y nuevamente, para el cruzado posterior, publicamos en 100 rodillas con injerto de doble banda de Aquiles, halogénico, que andan excelentemente bien, con una diferencia de lado a lado a 3 años de menos de 2 milímetros. Siguiente, Pablito. Nuevamente los mismos resultados con injerto autólogo sin sacarle un injerto del otro lado. Estos son los resultados que hemos publicado. Esto no es solamente lo que yo les digo. Son 200 pacientes con técnicas de reconstrucción anatómica. Pablito, la siguiente. Esto ya está publicado en AJSM este año y como ustedes pueden ver, los resultados son muy buenos en cuanto a los scores de actividad funcionales y también en cuanto a la satisfacción de los pacientes con lesiones que muchas veces antes no les permitían ni siquiera volver a caminar de forma normal. Siguiente, Pablito. Estas son las radiografías con estrés, como pueden ver que incluso con estas reconstrucciones complejas podemos restablecer la biomecánica nativa en todas esas radiografías de varo valgo y también de radiografías de estrés para el cruzado posterior. Había menos de 3 milímetros de diferencia de lado a lado, con lo cual consideramos esta cirugía un éxito no solamente desde el punto de vista funcional, sino también desde un punto de vista objetivo. Siguiente. Bueno, un poco eso es lo que decíamos. También nos ponemos de acuerdo aquí. Es un poco, yo no estoy aquí, nos dividimos un poco los temas. Es evidente, yo la mayoría de casos utilizo aloinjerto también, pero es un poco, al final depende de la disponibilidad, de la zona geográfica posiblemente y del acceso que tengamos a los aloinjertos. Pero un poco va en línea a decir que mucha gente está preocupada, que no tiene acceso a aloinjertos y cómo resolverlo. Pues se puede resolver. Yo estoy totalmente de acuerdo en este caso, o sea, te doy por ganado este round, Jorge, de que el aloinjerto, los mismos resultados funcionales con menos morbilidad, con menos
tiempo quirúrgico es la opción a utilizar, a elegir en nuestros medios, por lo menos, ¿no? Pasemos ahora a lesiones multiligamentarias. Si hay que operarlas en uno o en dos tiempos, en esta comienzas tú, Jorgito. Gracias. Bueno, yo voy a defender con el mismo artículo la reconstrucción en un tiempo. Y la razón para esto es que si usamos nuevamente aloinjertos, podemos hacer esto de una manera bastante eficiente, en menos de 2 horas, para tratar de tener el manguito y tener una buena hemostasia durante el procedimiento. Siguiente diapositiva. Es importante entender que cuando hacemos esto en un tiempo, no es solamente nosotros que hemos descrito esto, sino múltiples grupos en el mundo. La siguiente diapositiva, por favor. Y la razón de esto es que cuando nosotros reconstruimos un ligamento y dejamos otro sin reconstruir, estamos poniendo más estrés en el injerto que hemos reconstruido, y probablemente ese injerto pueda elongarse y pueda no ser funcional en un segundo tiempo cuando volvemos a reconstruirlo, por lo cual es importante, y esto ya se ha visto con estudios robóticos, estudios donde se ponen agujas que miden el estrés dentro del ligamento. Cuando cualquier otra estructura de la rodilla se encuentra lesionada, el estrés en ese ligamento que se ha reconstruido es significativamente mayor, 200 a 300% más carga que lo que vería normalmente si todos los ligamentos se hubieran reconstruido en un mismo tiempo. Nuevamente, es importante entender que si uno no tiene la ayuda, no tiene aloinjerto, no tiene la ayuda necesaria para poder hacerlo en un tiempo, siempre hay que hacer lo que sea más seguro para el paciente. Con lo cual, esto sí o sí solamente funciona si nosotros tenemos los recursos necesarios para poder hacerlo en un tiempo. Y nuevamente, si no tiene mucha experiencia en cirugías multiligamentarias, probablemente sea mejor hacerlo en 2 tiempos. Pero nuevamente, si tiene todos los recursos para poder hacerlo, un tiempo siempre es mejor. O sea que empezaste a arrugar al final, ¿no? Bueno, pero también se puede en 2 tiempos. Al final, un poquitito, importante, no es quién llega primero, sino si llegas, evidentemente. En tus comienzos, ahora ya no, estás más en estado, tardabas mucho y necesitabas en 2 tiempos. Pero el concepto un poco a transmitir es que no importa tanto si es en 1 o 2 tiempos en cirugía crónica. En cirugía crónica. Porque en cirugía aguda, dependiendo del caso, incluso se ha demostrado superioridad de hacer en 2 tiempos respecto a un tiempo, como vemos en este metaanálisis, donde se ve que el agudo, estamos hablando de operar a las 3-4 semanas, es mejor que operarlo después de 6-8 semanas, como sería el delay, pero el stage es hacerlo en 2 tiempos, ofrece resultados superiores. Todo esto hay que tomarlo un poco con pinzas, porque estamos hablando quizás de 2 cosas diferentes, o 2 escenarios distintos, que ahora empezaré a mostrar, que es un poco lo que nos va a definir el fracaso o el éxito de la cirugía, identificar qué tipo de lesión multiligamentosa estamos hablando. En las lesiones multiligamentosas que hay que hacer en 2 tiempos, hay que hacer en el primer tiempo una reparación inmediata, que es cuando, sobre todo de las estructuras extraarticulares, mediales y laterales, que es cuando podemos realmente repararlos, porque si esperamos más tiempo no quedará ningún resquicio para hacer la reparación. Y una vez echada, y luego en el caso de que no haya que hacer una reparación, ahora explicaré en qué casos, sí que estamos hablando que agudo en un tiempo se puede hacer, o en 2 tiempos, separando los ligamentos. Hay poca evidencia científica, esto es evidencia científica tipo 5, pero es un poco la filosofía que utilizo yo en mis lesiones multiligamentosas, es que cuando tenemos lesiones multiligamentosas que incumben lesiones leves, por decir así, de la parte medial y de la zona lateral, en estos casos sí que estoy de acuerdo que en una se puede hacer, idealmente a las 3-4 semanas, no más que eso, porque se ha visto que es superior hacerlo a las 6 u 8 semanas, por lo tanto 3-4 semanas, si las condiciones del paciente lo permiten, porque muchas veces en multiligamentosas el paciente está con otras lesiones sistémicas. Pero en cambio, en los casos en que tenemos lesiones asociadas de los ligamentos colaterales grado 3, tanto medial sobre todo como también lateral, en las laterales, claro, por ejemplo, en esta imagen, no solamente está el ligamento o el corno posterolateral, sino toda la cápsula abulsionada, el bíceps femoral abulsionado. Entonces, en estos casos es cuando está justificado de forma, como hemos visto en las imágenes anteriores, está más que justificado hacerlo en 2 tiempos, una primera reparación de forma aguda, como hemos dicho, idealmente dentro de la primera semana, y una vez rehabilitado y recuperado el rango de movilidad, más o menos a los 2 meses de esa primera cirugía, está en condiciones de hacer la reconstrucción, ¿vale? Y de esta forma
en casos de lesiones muy graves, se ha visto que hay mejores resultados que si lo operamos todo a las 3 semanas, cuando no podemos hacer nada, ningún tipo de reparación. Por lo tanto, un poco también estamos de acuerdo en esto. Creo que claramente ganador yo salgo de esta discusión, pero aún así, como estamos hablando de cosas diferentes, lo vamos a ver también por empate en este round. Ahora es un tema que le encanta el hablar mucho, Adalid es uno de los mayores defensores de la reconstrucción del ligamento cruzado posterior en 2 fascículos, así que te doy pie para que hables y que le engañes a la gente con tu tema. Gracias, Pablito. ¿Y por qué hacer una reconstrucción de doble banda? Y es tan simple como fijarse en la anatomía, porque el cruzado posterior claramente tiene 2 bandas. Y a veces gente me pregunta, bueno, es como la doble banda de Freddy Fu para el cruzado anterior, que ya nadie la hace y que ya no es tan popular. ¿Por qué ahora empezar con el cruzado posterior? Y por qué es significativamente distinto. Siguiente diapositiva. El footprint del cruzado posterior en el fémur mide 18 milímetros. Perdón. En cabeza básicamente va desde la parte superior, desde el notch, todo hasta abajo 18 milímetros. O sea, si uno tuviera que hacer un túnel de 18 milímetros en el cóndilo, tendría que estar volando casi todo el cóndilo, más o menos. Y lo importante es que el cruzado posterior no solamente tiene anatómicamente 2 fascículos funcionales, sino que también tiene 2 fascículos que funcionan completamente distintos. Uno que realmente no es cruzado porque va desde abajo hacia arriba solamente, que es el anterolateral, y uno, el posteromedial, que va cruzado realmente. Entonces, el anterolateral previene la migración anteroposterior y el lateral previene la rotación de la rodilla. Y lo que vimos también con nuestros estudios de biomecánica es que cuando se secciona solamente uno de esos haces, lo que pasa con el cruzado posterior es que no tiene un debilitamiento significativo, con lo cual sabemos que estas fascículos son codominantes, sinergistas y comparten la carga del cruzado posterior. Siguiente diapositiva, Pablito. Nosotros publicamos nuestros resultados con 100 pacientes, donde evaluamos nuevamente todos los scores funcionales, también de calidad de vida. Siguiente, y también resultados objetivos con resonancia y radiografías con estrés a más de 2 años de la reconstrucción, 3 años promedio. Y estos son un poco los resultados. Siguiente, Pablito, donde ustedes pueden ver que existen los mismos resultados cuando la línea de color cruza la línea media, quiere decir que no hay diferencia significativa. Acá pueden ver que cuando hacemos las reconstrucciones combinadas de cruzado posterior o aisladas de cruzado posterior, no hay diferencia significativa. Siguiente diapositiva. Si hacemos comparaciones entre aguda y crónica, tampoco hay diferencia significativa para la mayoría de los scores, menos para Tegner, que es una actividad, con lo cual pacientes que tenían lesiones crónicas obviamente van a tener menos actividad que pacientes con lesiones agudas. Y cuando vemos lesiones aisladas de cruzado posterior y comparamos estas con cruzado anterior, podemos ver que tampoco hay diferencias significativas en cuanto a las diferencias funcionales. O sea, que con cruzado posterior los pacientes pueden andar tan bien que como cruzado posterior si hacemos un buen trabajo en la reconstrucción. Siguiente diapositiva. Esto es básicamente cómo medimos objetivamente la traslación del fémur con respecto a la tibia. Escogemos un punto 15 centímetros distales a la articulación en la tibia y después medimos con una línea perpendicular de esa línea hasta la inflexión de la línea de Blumensaat en el fémur. En general, esa línea mide entre 10 a 15 milímetros para arriba o superior o proximal a esta línea de la tibia, y cuando tenemos un cruzado posterior, esto va a estar generalmente por debajo de esta línea. Siguiente diapositiva. Yo creo que es muy importante medir estos resultados porque es la única forma de objetivar la traslación posterior de esa tibia con respecto al fémur. Como ustedes pueden ver, a 3 años la diferencia de lado a lado era de menos de 1,6 milímetros, o sea que se puede restablecer significativamente la biomecánica de la rodilla. Una de las cosas que me enseñaban cuando yo estaba en la residencia es que los cruzados posteriores en general se elongaban, y lo que vemos ahora es que con técnicas de reconstrucciones modernas podemos llegar a un punto en donde estas reconstrucciones no se elonguen y tener excelentes resultados funcionales. Después de ver esta charla en Itsakos, Pablito empezó claramente a hacer reconstrucciones de doble banda. Lo convencí solamente con 3 diapositivas, así que me voy a considerar ganador a partir de esta diapositiva siguiente. Gracias, Pablito. Acá
para demostrarles que no es solamente nuestro grupo. Nuevamente, un metaanálisis que realizamos fue publicado en Arthroscopy. Siguiente, Pablo. Si ustedes ven los resultados entre simple banda y doble banda, pueden ver que no hay resultados significativos cuando se ven todos los estudios, pero cuando ustedes ven la mejor evidencia, siguiente diapositiva, niveles 2 de estudios, esos estudios muestran una diferencia significativa para IKDC y Lindholm, favoreciendo básicamente la doble banda. Siguiente, donde no hay, digamos, discusión es en la parte objetiva, donde ven que todos esos cuadraditos están hacia un lado de la curva, porque todas las radiografías muestran que un doble banda puede restaurar la biomecánica de la rodilla y la estabilidad mucho mejor que una simple banda. Siguiente. Bueno, te voy a dar un poquito de cuerda porque creo que te estás cansando, ya estás repitiendo cosas, conceptos y estás mezclándole, estás confundiendo a la gente. Vamos un poquito a aclararles que yo empiezo a hacer cruzados bifasciculares un poquito para que quiero ver cómo piensa el enemigo, entonces a ver qué tal va. Luego hablaremos en la conclusión final de este tema, pero al final, ¿qué somos? ¿Robots mecánicos o somos clínicos? Y bueno, si empezamos a revisar todos estudios comparativos entre estudios comparativos de single y double bundle, claro, tenemos que dividirnos en los estudios clínicos y en los estudios mecánicos. Los estudios biomecánicos, incluso hay un systematic review y un metaanálisis de los estudios biomecánicos, donde vieron es que la conclusión que habría que llegar a dar es que si hay una lesión concomitante del córner posterolateral dejada sin tratar, en estos casos es mejor el bifascicular respecto que el monofascicular. Claro, pero a nadie se le ocurre tratar a un paciente de cruzado con la lesión del córner posterolateral sin tratarle el córner posterolateral. Y luego encuentras unas diferencias de traslación posterior de monofascicular respecto de bifascicular de menos de 1 milímetro. Ya me diréis qué relevancia clínica tiene, por lo tanto es una diferencia que es indiferente. Y si pasamos a los estudios, a las revisiones de los estudios clínicos, ya no biomecánicos, que insisto, los biomecánicos siempre se ha dicho que es mejor bifascicular, hemos visto que está tomado muy con pinza y ni siquiera en los estudios biomecánicos es así tan claro. En el Systematic Review de 7 estudios retrospectivos, con muchísimas limitaciones metodológicas, porque no es que solamente hacen bifascicular versus monofascicular, estamos mezclando diferentes técnicas, diferentes injertos, diferentes localizaciones de los túneles, diferentes lesiones concomitantes, diferentes protocolos de rehabilitación, por lo tanto es muy difícil, es muy cuestionable, y además también desde el punto de vista clínico no encuentran en los scores funcionales ninguna diferencia entre mono y bifascicular. Incluso aquí, siendo un poquito más riguroso, en este estudio a mínimo de 10 años de seguimiento, con 64 pacientes que hicieron un estudio de doble fascículo versus monofascículo, todos por el mismo cirujano, todos con el mismo injerto, que es realmente donde podemos homogeneizar y comparar los resultados, observaron que no había diferencia en nada, no solamente clínicamente, sino tampoco a nivel de la valoración artrométrica, como puede ser con el telos. Por tanto, Jorgito, claro, está muy entusiasmado, aún es joven, pero aquí citando su artículo, pero ya cuando vengan unos añitos más, como vemos aquí el efecto de la senilidad, se dará cuenta que hay que ser un poquito, tomar todo en su conjunto. El estudio que él mismo ha hecho y que citaba como concluyente al respecto, mostraba que no había resultados funcionales diferentes, decía que mejor IKDC solo si tomas los de nivel de los estudios tipo 2 y no tomas el resto, o sea, claro, tomando al final, buscando lo que uno quiere encontrar, y que además mejor estabilidad de telos, pero si te pones a lo que decía antes, estudios muy diferentes, todos los estudios que al final había diferencias en el telos, eran estudios que tenían en cada brazo de los grupos 10, 12 pacientes, por ejemplo, el único Fanelli, el único con 45 pacientes en cada grupo, no encontraba diferencia, por lo tanto es lo que decía antes, hay que tener muy en cuenta qué comparamos, porque es tan amplia las variedades que hay para hacer en la reconstrucción del cruzado posterior, que al día de hoy, aunque yo lo esté haciendo ya bifascicular, y antes ya también lo hacía en algunos casos, no hay una evidencia rotunda al respecto. Tú también empezaste a cambiar el uso de la rodillera dinámica, que creo que es un cambio mucho más importante aún, porque incluso en gente que hace monofascicular, la rodillera dinámica ha supuesto un cambio rotundo. Por lo tanto, en este caso yo creo que, bueno, es evidente, ¿no? Que aquí hay un poquito de
de sesgo. No, vamos a decir así, que, insisto, es muy... Una de las cosas, Pablito, es cierto que para gente que tiene menor rendimiento, que no vaya a volver al deporte, o por ejemplo un accidente de tránsito o algo así, un monofascicular puede estar más que bien, pero es importante siempre en los estudios buscar cuál era la diferencia de lado a lado, porque muchas veces dicen no hay diferencia entre uno y doble ligamento, y la diferencia inclusive en el doble banda es mayor a 5 milímetros de lado a lado. Cuando nosotros tenemos una diferencia de 7, decimos que es un fallo de la reconstrucción, con lo cual es importante siempre leer estos resultados de manera objetiva, pero totalmente de acuerdo con vos en todos los puntos también. Sí, hay muchos factores. Yo creo que aporta el bifascicular, la gente tiene que tener pendiente de eso, pero no creo que sea el factor único que haya llevado a que tengan esos resultados tan buenos ahora, porque creo que van muchas cosas en consonancia, porque hay muchos estudios que hacen bifascicular que no tienen un telos tan favorable. Por lo tanto, yo creo que esto ya no es tema de la charla hoy, hay muchos otros factores. Y esto es también sumamente importante y recurrente en todos los sitios, se preguntan en qué orden hay que fijar los diferentes ligamentos. Aquí voy a empezar yo para decir dos cositas. Y una cosa de lo que siempre hemos dicho es que siempre hay que fijar primero el ligamento cruzado posterior, que es el concepto para reducir la tibia. Y lo curioso, que hay estudios biomecánicos que demuestran que en vez de hacerlo a 90 grados, estamos hablando del ligamento cruzado posterior monofascicular, donde hacemos el fascículo anterolateral, que normalmente siempre lo fijamos a 90, donde se propugna que hay que fijarlo a 30 grados. Y lo otro es que es también sumamente aceptado, al menos hasta los últimos tiempos, la gran mayoría considera que lo último que hay que fijar es el ligamento cruzado anterior. Este es un estudio en los cuales la mayoría de artículos se basan para asegurar esta afirmación, ¿no? De que si fijamos primero el cruzado anterior, antes que el córneo posterolateral, vamos a fijar la rodilla en rotación externa. Pero aquí estamos viendo que más o menos cuando hacemos la fijación del cruzado anterior, aquí no puedo marcarlo con el ratón, más o menos aplicamos una fuerza de unos 40 grados, unos 40 newtons, no mucho más, que ya 40 newtons no está nada mal. Y vemos que la rotación que genera es de menos de un milímetro, de un grado. O sea, que realmente considerar que estamos fijando la tibia en rotación externa por ese grado, claro, ese grado clínicamente lo mismo, no tiene ninguna relevancia clínica. Bueno, y esta foto la sacamos en Buenos Aires antes de su cirugía de ojos, con Pablito, y bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y acá hemos publicado nuevamente una serie de estudios biomecánicos y también clínicos donde demostramos cuál es la mejor forma de fijar estos injertos. Este es el setup de investigación biomecánica que tenemos acá, y es básicamente como mandar a un paciente a un fisioterapeuta del infierno, donde el día siguiente a la cirugía lo mueve completamente, trata de hacer todo valgo, varo, pivot shift y todas estas traslaciones. Y este fue un estudio que nos llevó mucho tiempo, 6 meses de estudios pilotos, que nada andaba, que los ligamentos se elongaban, que no encontramos formas de fijar múltiples veces los ligamentos, pero finalmente lo pudimos hacer. Y básicamente vimos los diferentes tipos de orden de tensión, primero fijando el cruzado posterior, el anterior o el complejo posterior externo. Siguiente diapositiva, Pablito. Y lo que vimos, para simplificar un poco estos gráficos que muchas veces son medio complejos, siguiente diapositiva, es que cuando fijamos la rodilla con el cruzado posterior primero, después el anterior y después el complejo posterior externo, parecía ser una de las mejores opciones. Y también cuando fijamos el cruzado anterior primero, después el posterior y después el colateral, el complejo posterior externo. Esto fue hecho con una reconstrucción de doble banda. Al hacer este estudio tuvimos que leer mucha otra literatura, y lo que dicen muchos autores es que cuando la rodilla está completamente en extensión, está completamente bloqueada, con lo cual, como decía Pablo, las rotaciones que se pueden realizar no son mayores, de un grado muy probablemente no sea clínicamente significativa. Con lo cual creo que lo importante es el concepto de, hay gente que fija el anterior o el posterior primero, no creo que tenga tanta importancia. Sí tiene importancia no fijar el colateral lateral o el colateral medial primero, porque eso sí puede llevar a una rotación significativa de la rodilla si es que fijamos alguno de los complejos externos o internos primero antes que el pivote de la rodilla. Una de las cosas que vimos en este estudio era que probablemente una de las mejores formas de hacerlo era si uno hace un doble banda de cruzado posterior, es de fijar el anterior primero
y después el póstero medial de la rodilla, los dos en extensión, y uno ya tiene un pivot. Después se la baja a 90 grados de flexión y drawer anterior para poder fijar el anterolateral y después el complejo póster externo. Pero como decía Pablo nuevamente, nunca fijar el complejo póster externo primero, porque eso sí puede introducir una rotación significativa a la rodilla. Siguiente, Pablito. Entonces, como conclusión de este estudio era que primero lo que mejor salió de este estudio era el cruzado posterior, siguiente, el cruzado anterior y por último el complejo póster externo. Siguiente diapositiva. Acá ven cómo las rotaciones de la tibia se incrementan. Ustedes ven el rojo, que es cuando hicimos el colateral lateral junto con el complejo póster externo primero. Hay una rotación significativa de más de casi 2 grados cuando hacemos a diferentes grados de flexión la fijación. Lo que está considerado como clínicamente significativo es 1.4 grados. La rodilla puede tolerar bastante la traslación antero-posterior, pero la rotación en general es mucho menos tolerable por los pacientes, con lo cual 2 grados puede ser significativo para un paciente. Bueno, aquí más que controversia, lo que hay que clarificar es que no está tan claro el orden. Creo que no es muy importante, sobre todo el pivot central. Algunos propugnan el cruzado anterior, otros el cruzado posterior. Creo que no es tan relevante diferentes opciones. Y seguramente si tardaste tanto en hacer ese estudio es porque es difícil hacer un setup de esto, y por lo tanto en condiciones clínicas aún más difícil. Entonces, un poco lo que hay que concluir primero, por lo menos, es que no hay que creer que hay que fijar primero que no hay que fijar el cruzado anterior si tenemos el cono posterolateral, porque la rotación es ridícula. Es un concepto que quizás más hay que llevarse por delante. Y bueno, yo creo que el ganador claramente, aquí queda establecido que no lo hay. Ha sido un empate con mi hermano Jorge. Y bueno, espero que les haya gustado. Este es también los datos de contacto de Jorge. También tiene un Instagram de más de 30.000 followers, porque tiene fotos con poca ropa y todas estas cosas que le gustan a las chicas. No, es broma, es todo muy científico. Y también mi cuenta de Instagram, donde hacemos casos clínicos y estas cosas que nos gustan a los rodillólogos. Bueno, doctores, excelente charla, nos ha salido muy bien la práctica que hicimos de que pareciera que te fallaba el ordenador para crear tensión al medio, que salió todo muy bien, ¿eh? Como lo habíamos practicado. Esa semana de prácticas tuvo su resultado. Excelente el Crossfire, el formato es excelente, creo que obviamente la química entre ustedes dos juega gran parte de eso, pero abre también una vía para que hagamos lectures de una manera diferente, ¿no? Y que sea así más dinámico. La verdad es que me ha encantado. Estoy seguro que a los 300 que tenemos conectados entre Zoom, Instagram y YouTube, que no se han despegado ni un segundo, a pesar de que Pablo fue a la esquina a comprar un micro, les ha encantado también el formato, ¿no? Tenemos a gente, Raúl, a ver si puedes activar el micrófono y puedes hacer tu pregunta en directo a los doctores Chala y Helber. Tenemos por aquí un montón en el chat. Ustedes también, Doc, si ven alguna que les parezca interesante. Jorge ya estaba jugando con la herramienta mientras Pablo iba al baño y ya había resuelto alguna de las dudas que habían salido. Nada, una pregunta. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De acá de Rosario, Argentina. Raúl Amico. Bienvenido. Gracias. Mira, la pregunta era para Jorge. Estoy medio difónico, perdón. La pregunta era para Jorge. ¿Qué injerto usa en las reconstrucciones primarias de doble banda en el LSP? Y primario, hablando siempre primario. Y en caso de una revisión, o si ha tenido casos para revisionar un LSP en doble banda, ¿qué injerto ha usado en ese caso? Muchas gracias, Raúl. Una buena pregunta. Uso siempre los mismos injertos para revisión y para primaria, y es un injerto de Aquiles de 10 milímetros y un injerto tibial anterior de 7 milímetros para reconstruir la banda posteromedial. He tenido que hacer revisiones nunca de una doble banda, sino de una primaria, y la verdad que es bastante... Si está semi-anatómico es un poco más difícil. Si está no anatómico, una de las razones principales por la cual falla un cruzado posterior, porque es muy posterior.
y nosotros sabemos ahora que el cruzado posterior es adyacente al cartílago, con lo cual tiene que ser bastante anterior. En esos casos, agregar una doble banda en general soluciona la mayoría de los problemas en ese caso. Y si está agrandado o en un estado semianatómico, nuevamente, como decía Pablo, podemos o incrementar el tamaño del socket, o también podemos hacerlo en 2 tiempos, pero la verdad que no he tenido problema haciendo el cruzado posterior al menos en un tiempo. Sí, yo también lo hago en doble fascículo, las revisiones todas. Sí que está propugnado, yo no le he hecho nunca la técnica inlay para hacer en las revisiones, pero yo no siempre opto por hacer bifascicular con Aquiles. También algún que otro caso también he hecho con cuadricipital, que cuadricipital tiene la ventaja que también podemos hacer un bifascicular, lo que pasa que evidentemente con unos diámetros mucho menores que lo que podemos obtener con un halo de Aquiles. Aquí hay una pregunta que veo de Paul González, que creo que es interesante, que pregunta: en el túnel tibial, para revisión en 2 tiempos, ¿cuánto tiempo de separación entre cirugías y qué hallazgos en la tomografía indican integración? Y si hacemos refuerzos anterolaterales. Si quieres contestar tú primero, Jorgito, y luego contesto yo, como quieras. Sí, son 2 preguntas. Una, si uso refuerzo anterolateral en las revisiones, y la respuesta es sí, si no encuentro otra causa que haya predispuesto al fallo. Y eso quiere decir errores técnicos en cuanto a la preparación de los túneles o la posición de los túneles, que haya una menisectomía significativa en la cirugía previa, o que tenga un slop tibial muy aumentado. Si no encuentro ninguno de esos factores que puedan llevar a esa persona a la falla, y no un deportista de alto rendimiento, no hago una plástica extraarticular, porque si bien no tiene mayores implicancias, puede tener algunas otras complicaciones, como un poco de rigidez en la parte lateral de la rodilla. He tenido algunos pacientes que te dicen: doctor, me verdad que estoy fenómeno, pero a veces cuando hago el pivot siento como un tirón en la parte lateral de la rodilla. O sea que la plástica extraarticular, si bien no tiene complicaciones que se reportan en papers, tiene algunas complicaciones del día a día para la gente que las tiene hechas. La segunda pregunta tenía que ver con... ¿cuál era la segunda, Pablo? El tiempo que esperas para integración en el túnel tibial. El tiempo es más o menos 3 a 4 meses. Pido una tomografía para ver si hay unión de las trabéculas, digamos, de la rodilla nativa con el injerto tibial. En general, si a los 3 meses no veo... en general a los 3 meses se ve una integración bastante importante, y a los 4 meses en general está bastante bien. Nunca he tenido un caso en donde tenga dudas que el injerto no estaba incorporado. Yo en esto tengo una práctica diferente. En las revisiones hago en el 100% hago tenodesis, y he hecho cientos y no tengo esta experiencia que tienes tú respecto de las molestias de los pacientes, realmente. Pero bueno, daría para una charla gigante sobre tenodesis anterolateral. Yo creo que es un procedimiento prácticamente inocuo y que solamente aporta muchísimos más beneficios que contras. Y el tiempo, hay que tener en cuenta qué tipo de injerto utilizamos, ¿no? Yo creo que te estás refiriendo porque utilizas más cilindros, que yo también utilizo cilindros. Con cilindros sí que podemos esperar 4 meses es suficiente. No sé si tú alguna vez has utilizado chips de esponjosa, Morsalized Bond. En esos casos yo me espero por lo menos 6 meses. Intento no utilizarlo porque la calidad del hueso nunca es buena, es mucho más poroso, menos consistente. Pero si lo tengo que utilizar, me espero al menos 6 meses con los chips. No sé si puedes puntualizar algo al respecto. Sí, igual que vos, Pablito. Trato de usar los bones preformados de los túneles, porque primero tienen prefit, con lo cual están mucho más seguros, menos probabilidades de esos chips pasando a la articulación, más que nada en la tibia. Se puede hacer con una cureta también, pero me parece una técnica mucho más segura, y a los 4 meses en general están bastante bien adaptados con la rodilla nativa. Perfecto, doctores. Quiero recordarles que además de las preguntas escritas, pueden levantar la mano y pueden hacer la pregunta en directo. Siempre daremos preferencia a la voz del pueblo. Diego, si puedes activar tu micrófono y puedes hacer tu pregunta en directo. Mientras tanto, Pablo y Jorge van revisando a ver si hay alguna ahí que les llama la atención. Intentamos pasar algunas en directo. Hola, Diego. Si no puedes activar tu micro, Miguel nos pasará a José Mari Tiguera también, a ver si puede activar su micro. Mientras tanto, Docs, pueden ir, si consiguen alguna que os llame la atención. Hola, José, a ver si puedes activar el micrófono. Diego Burlot dice si hacemos 2 túneles en la tibia. No, un solo túnel en la tibia y 2 en el fémur para cruzados posteriores. David Codina, David, ¿cómo estás?
quería preguntar si utilizan refuerzos de aumentación con internal brace, fiber tape, para proteger las plastias. Pablo, ¿vos usás algún tipo de sintéticos? No, no utilizo, no. Creo que Yo tampoco, creo que hay mucha imposición o lobby comercial al respecto. La mayoría de publicaciones está hecho por cirujanos que están sponsorizados por esta casa comercial, que es la que tiene este producto. Entonces, no lo utilizo sencillamente porque todavía no hay evidencia en estudios que no haya conflicto de intereses que aporten beneficio. Docs, les traigo preguntas de YouTube. De YouTube nos preguntan, ¿cuánto esperáis entre el primer y el segundo tiempo? Y también Diego Lemos dice, ¿qué tan frecuente está haciendo un cruzado anterior, ACL, ALL, reconstrucción al mismo tiempo? ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Hacen single bundle o double bundle del ACL concomitante con el ALL, reconstruction? Sí, bueno, de la primera la contestamos justo antes, que era la misma pregunta que vimos en el chat, que esperamos, dependiendo si son cilindros, 3-4 meses, y si son chips, 6 meses. Respecto de, en revisiones ya hemos dicho, Jorge ha dicho en algunos casos lo hace, yo lo hago, ALL es, bueno, ligamento anterolateral, yo no hago ligamento anterolateral, hago tenodesis anterolateral, es un tema también que podemos estar discutiendo mucho tiempo, si hay que hacer uno u otro, básicamente si hay que hacer cirugía anterolateral. Yo hago muchísima, yo podría decir en un resumen, opero mucho paciente joven, pero un 50% de los casos, al menos, de mis ligamentos primarios se llevan una tenodesis anterolateral, sobre todo en pacientes con riesgo elevado de fallo de la plastia, como puede ser pacientes jóvenes de menos de 25 años que hacen deporte de pivotaje. En esos casos, casi sistemáticamente les aporto también una tenodesis anterolateral o un procedimiento anterolateral al ligamento. Jorge, creo que tú menos, ¿no? yo un poco menos también, pero de acuerdo con la tenodesis, hago más tenodesis que anterolateral, solamente porque el injerto está ahí, es fácil de hacer, está insertado distal. Lleva muy poco tiempo realmente hacerlo y una técnica bastante fácil. Una de las preguntas, Pablito, tal vez para la audiencia es cómo fijas la tenodesia a nivel femoral y cómo, si haces un túnel, cómo evitas la convergencia con el túnel del cruzado anterior. Bueno, es una buena pregunta y el método de fijación creo que es lo de menos, en todo, ¿no? Es lo de menos el método de fijación, pero sobre todo en esto, creo que con cualquier sistema de fijación es bueno. El problema que tenemos es cuando queremos utilizar tornillos interferenciales, necesitamos hacer un buen túnel para fijarlo. Normalmente hay 2 sitios donde los podemos, o 3 sitios donde los podemos fijar. En general el ligamento anterolateral la gente propugna adelante del epicóndilo, biomecánicamente se ha visto que no es lo ideal. Lo ideal es un poquito posterior y proximal al epicóndilo lateral, pero también se puede ir bastante más proximal. Si vamos bastante más proximal, sacando más injerto de la banda iliotibial, no habría problema. Pero a mí me gusta fijarlo justo ahí atrás del epicóndilo lateral, donde se insertan más o menos las fibras de Kaplan. Y acabamos de publicar esta EPUB AG2 Print, todavía no está online, pero no está en papel, en Arthroscopy, un artículo donde explicamos la dirección que tenemos que dirigir, que es básicamente apuntando hacia proximal y hacia anterior unos 30 grados para evitar que haya la colisión de túnel con un túnel de cruzado anterior hecho anatómico, claro, porque depende de qué túnel haga, si no es anatómico, si es un transtibial, o no, ahí depende. Pero básicamente esa es la recomendación y si no lo pueden ver, insisto, online en ese artículo en Arthroscopy. Perfecto. Doc, también otra tenemos a opción buena Marvin. es la fijación con staples, con grapas, porque ahí quedan fuera de juego la convergencia de los túneles, como otra opción. Sí, es lo que te decía, o con arpones o con lo que se quiera, ¿no? Hola Marvin, a ver si puedes activar tu micrófono. Hola Marvin, tenemos a Marvin y a Paul González, ambos que con la mano arriba, a ver si quieren. Marvin, te escuchamos. Mientras tanto, los doctores pueden ir revisando docs, si ven alguna allí interesante, si escuchamos a Marvin. Aquí pregunta uno, ¿de dónde tomamos injerto autólogo óseo para los túneles? Yo prácticamente injerto autólogo no uso para los túneles, un poco por lo que comentaba Jorge también de aloinjertos para multiligamentaria, ¿no? Pero si hay que sacar, en los pocos casos que lo he utilizado, de cresta ilíaca, sin duda. E incluso si el defecto es enorme, gigante, muy grande, con un defecto metafisario muy grande, de cresta ilíaca posterior. Llamo a mis amigos de Rakis,
boquita abajo, prono, y pueden sacar de ahí para rellenar los agujeros de la pared de la casa, porque sale cualquier cantidad. Pero estamos hablando de más morbilidad. Yo prefiero usar halo injerto. Jorge, ¿algún concepto? No, exactamente lo mismo. Uso siempre banco porque es más fácil, no le agrega morbilidad al paciente en otro sitio, con lo cual, y andan bien, con lo cual a menos que no haya posibilidad de tener el injerto de banco, me parece que es la mejor opción. Otra opción a veces es mezclar, ¿no? Cuando darle un poquito más de biología, un poquito de chips de esponjosa mezclado con chips del injerto. Hay algunos artículos que lo propugnan, pero bueno, es un poco mezcolanza. Docs, tenemos por ahí a Paul González, a ver si él sí lo podemos escuchar. Hola, Paul. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos Sí. perfectamente. ¿De dónde te conectas? Desde Lima, Perú. Buenas tardes. Ahí. Bienvenido. Felicitaciones por la presentación a Jorge y a Pablo. Quería saber si ellos consideran que existe un diámetro mínimo para la reconstrucción de la esquina posterolateral y reconstrucción del colateral medial. Y una segunda pregunta, ¿en qué casos recomiendan aumentación del colateral medial? Para el colateral lateral o complejo postero-externo, mi diámetro de túneles de bone blocks, porque uso un Aquiles partido, son 9 milímetros y el injerto en sí es 7 milímetros, porque tiene que pasar a través del túnel de 7 milímetros de la fibra y de 9 milímetros en conjunto por la tibia. Para el medial yo uso un injerto de Aquiles también, donde uso un bone block de 11 milímetros y bajo el colateral medial hasta 6 centímetros por debajo de la línea interarticular, y la parte posterior de ese injerto aquileo lo uso como reconstrucción del POL. Lo que Pablo decía de la técnica de Lind, hoy Martin Lind, que es el que describe esa técnica, ya no la usa de esa misma forma, porque lo que vimos es que cuando uno deja insertados los isquiotibiales anteriores, se hace una reconstrucción muy anisométrica, con lo cual si uno va a hacer esa técnica es importante posteriorizar la inserción de los isquiotibiales. Sí, exacto. Cuando hacemos... Exactamente es lo que yo en la técnica un poco no lo puse porque lo puse rápido, pero es importante, poner un arpón para reflejar, porque si no, un poco para que entienda la gente, el ligamento colateral medial se inserta en la mitad posterior de la tibia. En cambio, el semitendinoso se inserta en la mitad anterior de la tibia. Entonces da una anisometría en el ligamento colateral superficial si vamos desde ahí hacia epicóndilo. Entonces lo ideal es poner un arpón, por ejemplo, por detrás de la línea media, donde se inserta más o menos el ligamento colateral medial, y reflejar ese semitendinoso para respetar la isometría. De todas maneras, yo creo que es una técnica más para lesiones no muy grandes. Es más severas. Un poco a colación de lo que preguntaba, quizás como una especie de aumentación o en lesiones grado 2. En lesiones grado 3, que se abra todo el complejo medial, hago como tú, utilizo halo injerto de Aquiles. Doctores, traigo la voz de YouTube. De YouTube piden sangre, ¿eh? Dice Henry Ruiz, saludos, no queremos empate, tiene que haber revancha. Se ve que el encierro desata la violencia natural, pero además también... Hay una frase en Argentina que dice, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. O sea que no puede ser. Mira, tenemos a José Luis. Hola, José Luis. Hola, yo quería preguntar, desde Barcelona, quería preguntar qué opinión tienen en las reconstrucciones del ángulo posterolateral o cuándo o si las hace, una opción puede ser nunca, pero si se tiene algún papel, las reconstrucciones en el ángulo posterolateral solo con túnel femoral. ¿Solo con túnel femoral? ¿A qué te refieres, José Luis? Perdón, con túnel peroneal. Un túnel peroné y en el fémur, ¿cuántos? Sin el túnel a nivel tibial, me refiero. Reconstrucción tipo arciero, así. Sí, mira, precisamente yo fui el fundador y fui el presidente del comité de ligamentos colaterales hasta este año en la ESCA. Junto con Jorge lideramos los proyectos donde nos centramos en córner posterolateral. Y la mayoría de conclusiones, hemos publicado 3 artículos, las presentaremos en la ESCA, que iba a ser este año, será el año que viene. Pero a lo que vas tú, es un tema que hablar qué técnica quirúrgica, pero hay gente que prefiere, no hay más evidencia que la preferencia de utilizar técnicas como la Prado, como Oli, que tienen túneles tibiales,
y fibulares, o la técnica de Arciero, la técnica de Sana, hay muchas técnicas diferentes que son las que en general utilizo yo. Yo particularmente, en las lesiones menos graves, utilizo solamente túnel en el fémur, en la fíbula, en el peroné, y cuando son lesiones más graves, con todo el complejo posterolateral lesionado, grado 3, ahí sí que utilizo técnicas de reconstrucciones más complejas, incluyendo un túnel tibial. Jorge, tú en general haces la mayoría, haces la PRAD, tú, ¿no? La mayoría hago la PRAD, pero también estoy de acuerdo que para lesiones donde no hay un componente rotatorio significativo, el componente tibial tal vez no sea tan importante. Donde sí creo que cobra mayor importancia es cuando tenés una lesión de cruzado posterior asociada, porque esa vuelta del injerto desde el peroné a la tibia y tirar hacia adelante también puede ayudar a proteger el injerto del cruzado posterior cuando se hacen lesiones combinadas. Cuando es una lesión aislada del complejo póster externo o cuando está asociado a un cruzado anterior y no tiene un componente rotacional muy grande, creo que hacer una reconstrucción solamente fémoro fibular o fémoro peronea no es tan mal. Sí, es muy importante lo que dijiste, incluso es muy bonito el efecto cuando tienes una lesión concomitante del cruzado posterior y haces el tibial sling y tiras el injerto a través del túnel tibial, cómo se reduce el cajón posterior, ¿no? Es sumamente importante, por lo tanto es coadyuvante del ligamento cruzado posterior, por eso en los casos de asociación con cruzado posterior también estoy de acuerdo que es una indicación para hacer túnel tibial. Doctores, tenemos a Rashid Fayuri. Hola Rashid, a ver si puedes activar tu micrófono. Y si no, tenemos a Nicolás también en cola que quieren hacer preguntas. Mientras tanto, docs, pueden hacer snorkel entre las preguntas que tenéis allí, si veis alguna que sea de vuestro interés. Hola Rashid. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿de dónde te conectas? De Bogotá, en Colombia. Bienvenido. Sí. Gracias. Aquí en Colombia es muy frecuente la lesión multiligamentaria relacionada con accidentes de tránsito más que en pacientes pues, deportistas. Quería saber si ustedes cambian en algo la técnica de reconstrucción, teniendo en cuenta si ya se han hecho reconstrucciones o bypass vasculares en la poplitea o si cambian en algo el modelo de rehabilitación. Sí, bueno, si quieres comento dos. Jorge, tira. Nosotros, con esto te decía Pablito, de este grupo de estudio de ligamentos colaterales, uno de los proyectos era tratar de entender cuáles eran las indicaciones del uso del fijador externo, porque muchas veces mucha gente cree que una reparación vascular requiere de un fijador externo para que se cure antes de hacer la reconstrucción, y la verdad que incluso hablando con cirujanos vasculares decían que no importaba tener un fijador externo y que si la rodilla era estable, eso era todo lo que se necesitaba, con lo cual al menos yo no cambio absolutamente nada cuando hay una reparación vascular, e inclusive los cirujanos vasculares son bastante permisivos a la hora de dejarte mover la rodilla y poder hacer la reconstrucción. Lo único es que cuando haces estas reconstrucciones, si la anatomía está un poco alterada, es importante tener a algún cirujano vascular en contacto próximo o que esté cerca del hospital, porque por las dudas haya alguna complicación, estén cerca y se puede poner el manguito una vez más para poder reparar la lesión, pero más que eso no cambia absolutamente nada. Lo que te voy a pedir, Jorge, es que me envíes tus cirujanos vasculares porque los míos son mucho más, se acojonan mucho más y por 2 semanas no me dejan mover la rodilla. Eso nos lleva a una artrofibrosis, por lo tanto, en mi práctica sí que tengo que modificarla. Primero porque la mayoría de veces también, al menos en mi medio, te piden un fijador. Como dijiste, hicimos la revisión, artículos muy viejos recomiendan el fijador. En la práctica actual se ha visto que no hay diferencia, pero no hay ninguna evidencia, tampoco está publicado, entonces los cirujanos que siguen recomendando fijador se justifican en eso. El problema, como decía, claro, te genera una artrofibrosis en mis casos porque me obligan 2 semanas a tenerlo quietito. Por lo tanto, en la mayoría de veces yo lo que tengo que hacer es una primera cirugía para retirar el fijador, hacer movilización, recuperar la movilidad y operarle pasado luego unos 10-15 días cuando tenga una movilidad completa. Pero seguro que no debe haber ningún problema, ¿no? Para que uno lo opere con cariño de forma precoz. Jorge tiene los vasculares de los Chicago Bulls y son más tirados para adelante. Esto es otra cosa. Nicolás, ¿cómo estás? A veces da miedo porque reparan una lesión vascular con un injerto o lo que sea y te dicen lo controlamos al paciente dentro de un mes.
y uno queda como, no le tomamos el pulso, nada, hasta 2 semanas. ¿Qué pasa si algo falla? Uno a veces, de Ahí la parte ve, ahí ve a traumatológica, Jorge con incluso el un poco Doppler más, en la consulta. Jorge con el Doppler en la consulta. A ver. Hola, no te Nicolás. quepa duda. Sí, ¿Cómo sí, estás? buenas tardes. Bueno, muy ¿De bien. dónde te Primero, bueno, conectas, Nicolás? yo desde La De La Rioja, Rioja, Argentina. Argentina. Oh, Es- bienvenido. Exactamente, bueno, la verdad, felicitarlos por la charla brillante que han dado. La verdad que un placer siempre escucharlos. Bueno, tanto al doctor Chala como al doctor Helber, la verdad que un placer. Y después, bueno, hacerle la consulta de que si es que hacen, digamos, la tenodesis o el refuerzo anterolateral, si han tenido como complicación algún hematoma en la región, si consideran la opción de dejar un drenaje por 24 horas, y a su vez, si a la hora de hacer el cierre de la banda iliotibial, no consideran que eso aumenta mucho la restricción de la región lateral de la rodilla en cuanto a la sensación de que el paciente suele referir de este constreñimiento que siente a nivel lateral, si no consideran que dejar abierta la banda iliotibial o solamente dar un punto de aproximación sería suficiente, o cómo manejan ese tema. Bueno, yo particularmente son muy buenos puntos técnicos quirúrgicos que estás preguntando. Gracias, Nicolás, y encantado de, entre comillas, conocernos. Yo, desde el punto de vista de hematoma, en los primeros casos sí tenía un poquito de sangrado. Ahora dejo algún pequeño drenaje, pero lo más importante, lo que me cambió radicalmente los resultados en cuanto a hemorragia, es que toda la disección de la banda iliotibial la hago con bisturí eléctrico. O sea, porque sangra mucho, hay pequeños vasitos superficiales y siempre hacen hematoma, entonces siempre voy con eléctrico y coagulo bien. En la parte lateral hace mucho más, no siempre hematoma, pero a veces equimosis muy importantes que redundan en una fibrosis y que les duele. Yo no tengo esa experiencia que le duela en la parte lateral y siempre cierro la banda iliotibial. Sobre todo, lo que siempre hay que cerrar es la parte proximal porque les puede hacer una herniación del vasto lateral. Del resto, hay estudios biomecánicos, clínicos no hay ninguno de que convenga o no cerrarlo. Yo creo que si no está mucha tensión, que normalmente no está tensión, se puede cerrar. También es cierto que yo suelo sacar la parte más posterior de la banda iliotibial y dejo 4 o 5 milímetros de la parte posterior, por lo tanto es muy fácil cerrarlo y queda un poquito más compacto, más hermético, más anatómico, pero no sé si hay una gran diferencia clínica, no lo creo. Lo que sí, la parte proximal, cerrarla es lo que recomiendo. Jorgito. Más o menos parecido, Pablito. Yo no he tenido muchas complicaciones con hematomas. Siempre para la parte lateral trato de soltar el manguito antes de cerrar y hacer una buena hemostasia. Con la parte de si cierro no, siempre hago punto de aproximación proximal, obviamente a distal es más difícil porque es donde saca la mayoría del injerto y está pasando por posterior o profundo al colateral lateral, con lo cual es más difícil cerrarlo y prefiero no dejar ese tejido a tensión, así que hago puntos de aproximación proximal y eso básicamente es todo lo que hago. Un saludo grande, Nico, un gran amigo de Argentina. Doctores, información interesante. Gonzalo Ojeda pregunta si puede ir a rotar con vosotros, que tiene mucho que aprender y que lleva asado. Sí, eso que él lleva el asado. Sí, Cambio si trae la lo que sea por vacuna asado. del coronavirus, ningún problema. Hola Carlos, a ver si puedes desbloquear tu micrófono y puedes hacer tu pregunta. Y ya estamos cerrando porque si no se nos quedará dormido el doctor Helber después de 3 horas, 6 horas de webinar. ¿Me Hola escucha? Carlos, ¿Sí me te escuchas? escuchamos perfectamente. ¿De dónde te Hola, conectas? de Granada, España, gracias. Primero, Bienvenido. felicitar a los colegas, excelente charla, muy nutritiva para uno. Y un par de preguntas. Primero, si hacen la tenodesis anterolateral siempre, en los casos de revisión, sea en un tiempo o en 2 tiempos. Y la segunda es, a ver si nos orientan un poco en cuanto a cómo manejan los tiempos de la rehabilitación y el uso de brace en el postoperatorio. Las lesiones, sobre todo en las lesiones de la esquina posterolateral o el ligamento cruzado posterior. Gracias. Jorgito. No cambio nada de la rehabilitación cuando hago un injerto anterolateral. Pablito lo usa en las revisiones, creo, en el 100% de los casos. Yo lo uso cuando no puedo identificar la causa de fallo o cuando un paciente de alto riesgo. ¿Vos, Pablito, querés agregar algo de esa primera fase de la pregunta? No, es que ese es lo que acabas de decir, está perfecto.
Con respecto a la rehabilitación del cruzado posterior, importante no hacer nada activo de los semitendinosos y recto interno, de los hamstrings, digamos, por 4 a 6 meses, porque eso produce una traslación posterior de la tibia. Como Pablo decía, el uso ahora de braces dinámicos para el cruzado posterior probablemente haya sido una de las tecnologías que haya cambiado más significativamente el resultado de los cruzados posteriores, incluso para el tratamiento no quirúrgico de las lesiones que sean de grado 1 y 2, porque eso mantiene la tibia reducida y permite a ese injerto o a ese ligamento curar una posición un poco más normal. Y para el cruzado, para el colateral lateral o para el complejo posterior-externo, importante no hacer muchos movimientos resistidos laterales y también de traslación posterior, porque eso puede afectar o poner esos ligamentos de una forma un poco más, como se dice, blanda o que se elonguen. Como un Pablo, poquito no sé si vos cambiás algo más. No, exactamente lo mismo. Lo único poco para también información, los que no estén familiarizados con los braces dinámicos de cruzado posterior, es que hay que utilizarlo 24 horas, 7 días a la semana por los primeros 4 a 6 meses. Inicialmente, luego se puede dejar solamente por la noche, pero es incómodo, molesto y doloroso. O sea que, primero es que es caro, está el Medi PCL que sale unos 700, 800 euros, incluso el Jack PCL creo que sale como 1500, o sea, son caros. Y son molestos para el paciente, pero hay que hacerle entender, porque a mi modo de ver también hay un cambio increíble. Todavía no hay estudios que comparen, pero la apreciación subjetiva y en nuestros pacientes es radical la diferencia. Y como decía Jorge, no solamente en tratamiento quirúrgico, sino también en tratamiento conservador del cruzado posterior, que de hecho es el tratamiento de primera elección en lesiones aisladas, ¿no? Agudas. Perfecto. Hola, Diego. A ver si puedes activar tu micrófono. Diego lo había activado ahora mismo. Doctores, estamos ya en ciernes. Si hay alguna pregunta que detectéis por allí que no quieren que se quede en el tintero. Hola, Diego. Diego, a ver si puedes activar tu micrófono. Y si no, Alguno doctores... hace reinserción de cruzado anterior. Yo no he hecho todavía, creo que la evidencia no está ahí. No sé si vos, Pablo, has probado alguna reinserción que no sea una avulsión, básicamente, que sea una lesión tipo Sherman 1 o algo así. Claro, sí. No, yo tampoco. Al menos desde el punto de vista de evidencia, se ha visto que en pacientes con no muy alta demanda puede ser una opción válida. En gente joven, las tasas de rotura son del 30 a 40%, por lo tanto, en gente joven deportista, es una técnica que está prohibida prácticamente. A ver, Rodrigo por allí dio señales de vida. Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. ¿De dónde te muy conectas, Rodrigo? De Lima, Perú. Hola, muy buena presentación, doctor Jorge y Pablo. Quería hacer una pregunta. Con respecto a las reconstrucciones del ligamento popliteo, ¿se debe realizar en la primera cirugía o en una segunda intención? Y si tienen alguna recomendación para darnos. Gracias. Pablito. ¿El ligamento popliteo peroneo, Rodrigo, te refieres? Bueno, nos ha dejado en tensión. Bueno, sí, Rodrigo. Justo, sí, bueno, sí, me refiero a ese. Vale, para el ligamento popliteo peroneo, sí, básicamente hay que hacer normalmente reconstrucciones y yo lo opero de forma aislada, es decir, sin reconstruir el ligamento colateral. En los casos llamados o grados, Fanelli grado tipo A, que son las menos graves, donde hay una inestabilidad rotacional del complejo posterolateral, sin una inestabilidad en varo. Por lo tanto, traduciendo un poco así a grosso modo, vendría a ser un dial test positivo y un stress test en varo negativo. En esos casos se podría considerar que hay una lesión aislada del ligamento popliteo peroneo y yo lo reconstruyo. Es que reparar es imposible, hay que tener en cuenta, es un ligamento que va de una unión miotendinosa del músculo popliteo a la punta del esteroides del peroné, entonces es imposible repararlo. Yo particularmente utilizo la técnica de Sang, donde se hace un doble túnel en el peroné, ese doble túnel en el peroné que confluye en la parte posterior, sale el mismo injerto, lo damos vuelta alrededor del peroné, y esas dos cabos libres finalmente lo fijo en la inserción del tendón popliteo. No sé si esa era la pregunta un poco que nos hacía el amigo de Lima, pero es lo que he entendido. Jorge, ¿algo que agregar?
No, básicamente lo mismo que Pablo. Perfecto. A ver, tenemos a Carlos allí que han pasado al panel. Carlos. Hola, ¿qué tal? Desde Bilbao, aquí en España. Excelente estar con vosotros escuchándoos esta tarde. Quería hacer una pregunta respecto a la reconstrucción en 2 tiempos del cruzado anterior, de la replastia del cruzado anterior. Cuando decidís hacerlo en 2 tiempos y queréis también asociar una plastia anterolateral, la plastia anterolateral, ¿cuándo preferís hacerla? ¿En el primer tiempo o en el segundo? Bueno, yo creo que esto es totalmente a discreción del cirujano. A mí particularmente me gusta hacerlo en la segunda, en el segundo tiempo. Los que propugnan hacerlo en el primer tiempo propugnan que le dejas un poquito de mejor sensaciones al paciente en ese intervalo de tiempo, que puede ser 4 o 6 meses, ¿no? Entonces no siente que le baila tanto a la rodilla. A mí particularmente prefiero que use una rodillera esos 4 o 5 meses, y en el día que le hago la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, también le hago la tenodesis para que esa tenodesis esté fresca, recién salido de fábrica, y no tenga el riesgo de que en esos meses sin cruzado anterior se haya estirado un poquitito y no sea efectiva a posteriori, que es cuando realmente quiero que lo sea. Pero no creo que, vamos, no sé, Jorge, si tienes alguna... Yo pienso igual que vos, Pablo. Me parece que si uno hace la reconstrucción anterolateral previa al cruzado anterior, esos ligamentos o colágeno se puede terminar elongando, con lo cual prefiero que use una férula por 4 o 6 meses y en el segundo tiempo se hace la reconstrucción como debe ser. Perfecto. Doctores, aquí podríamos estar, tenemos 37 preguntas en el tintero, creo que es un récord de esto. Tenemos que dejar a la gente con ganas de más, de lo bueno poco, de lo excelente menos. La idea es que no se cansen ustedes y que no se canse la gente y que podamos repetir. Nos encantó este formato y creo que ustedes son una dupla genial, así que empezar a inventarse nuevos Crossfire para seguir repitiendo. Muchísimas Manuel, gracias. somos como una pareja, pero no hace falta decir quién es el señor y quién es la señora, ¿eh? Bueno, ha quedado claro que quién ha tenido que ir a buscar refuerzos en mitad de la charla. Creo que todo ha quedado muy claro. La verdad es que un honor de verdad tener a un par de cracks como ustedes respondiendo preguntas. Yo creo que es lo más cercano a estar sentados al lado de ustedes en el quirófano y en la consulta. Quiero dejarles unas palabras para las penúltimas palabras antes de que volvamos con el nuevo. Esta es la penúltima sesión de la primera temporada y creo que ha sido un excelente precierre. Así que unas palabras para vosotros para que os despidáis por ahora. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y toda la plataforma. Ha sido un placer para nosotros aprender de todos y poder conversar con amigos. Así que muchísimas gracias de acá de Chicago. Bienvenidos siempre cuando quieran venir. Pablito estuvo acá. La pasamos muy bien y disfruté mucho su compañía, aunque me hice el gimnasio 3 veces por día. Y tuve que dormir una semana después de eso, pero bueno, siempre disfrutamos con amigos y es lo más importante, creo, en nuestra profesión, tratar de compartir y aprender de todo para poder proveer mejor tratamiento para nuestros pacientes. Gracias, Jorgito. Primero, que te quiero mucho. Lo siento que hay mucha gente aquí testigo para que lo escuche. No, es algo muy íntimo. Lo otro que quería decir es que yo creo que este tipo de formatos de Crossfire y de casos clínicos son mucho más formativos e instructivos que la típica conferencia donde uno pone indicaciones, técnicas quirúrgicas. Creo que es mucho más instructivo aprender con cosas prácticas, ¿no? Porque no estamos acostumbrados en la facultad a leer de libro todo un capítulo sin tener noción de cómo aplicarlo, y cuando deberíamos estudiar todo ¿no? de medicina real, de casos clínicos. Así es como realmente yo creo que es mucho más instructivo y es un consejo también que le doy a Aware, Juan Manuel, de que hagan cosas un poquito, sea extraordinarios todo, no estoy diciendo, pero en general redundan en todos los sitios. Los típicos webinars donde uno va 15 minutos, expulsa un montón de conocimientos que la gente no puede retener. En cambio, este tipo de cosas interactivas, la gente creo que lo incorpora y lo agradece más. Pero te agradezco enormemente esta oportunidad también de estar con la familia Aware aquí en España, y que haberme dado la posibilidad también de estar un rato con mi hermano tucumano americano compartiendo este webinar. Claro que sí, les tomamos la palabra a los dos, los esperamos con muchos más formatos como estos. Aware siempre trata de estar sobre todo en sintonía con lo que se está haciendo y con lo que la gente joven
está planteando. Tenemos que cambiar los formatos de aprendizaje, somos unos convencidos de ello, y de la mano de gente como ustedes, creemos que ese paso ya no es el futuro, sino el presente, así que les tomamos la palabra y los esperamos con muchos más Crossfire como este para empezar a sembrar la envidia de los demás y que todo el mundo comience a montarse en este tipo de formatos. Un gran abrazo a los dos, manténganse a salvo, manténganse sanos y una vez más, 1.000.000 de gracias a todos por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias, Juan. Claro. Un abrazo. Chao, chao. Chao, Jorgito.